Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes con nosotros una vez más. El día de hoy vamos a hablar sobre gradiente térmico para seguir con el primer webinar de energías marinas. El gradiente térmico también es mejor conocida como conversión de energía térmica oceánica, OTEC, por sus siglas en inglés. Y dentro del semiocéano existe la línea de energía de gradiente térmico. Esta se divide en dos. En GL1, que está dirigida por el doctor Miguel Ángel Alatorre en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, y la GL2, dirigida por la doctora Estela Cerezo en la Universidad del Caribe en Cancún. La presentación va a constar de 4 partes. La primera va a ser la historia de OTEC. Después vamos a hablar de cómo funciona, de zonas potenciales y de avances y desarrollo en México. Al final de la presentación tendremos un espacio de 10 minutos para resolver sus dudas y comentarios. Entonces, en esta ocasión contaremos con 3 ponentes expertos en el tema. El primero de ellos es Alejandro García Guante, quien es estudiante de doctorado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y es colaborador de la línea GL1. Él ha trabajado con gradiente térmico desde la maestría, por lo que su conocimiento en el tema es extenso. Actualmente está trabajando en desarrollar un atlas del potencial de gradiente térmico en las aguas mexicanas. Jessica Tobal es asistente técnico de la línea GL2 en la Universidad del Caribe. Su principal área de conocimiento es el ciclo termodinámico de la planta y colabora en la creación del primer prototipo OTEC en el país. Por último, su servidora, que soy Paola, estudio el doctorado en Instituto de Ingeniería en la UNAM, colaboro con GL1 y con el comité estudiantil. Actualmente trabajo en la factibilidad de implementar una planta OTEC en México, tomando en cuenta diferentes temas como son ambientales, socioeconómicos, técnicos y físicos. Entonces, para comenzar, le pido a mis compañeros si pueden apagar su cámara y su micrófono, porque vamos a empezar con la parte 1 de la presentación. Si le puedes dar hacia la izquierda, por favor. Para iniciar, vamos a hablar un poquito de la historia de OTEC. El primer fragmento donde aparece este tipo de tecnología es en el libro de 20.000 lenguas submarinas, 20.000 lenguas de viaje submarino, perdón, en 1870, por el escritor francés Julio Verne. Después, más adelante, el siguiente en poder hablar sobre este tema es el médico e ingeniero francés Arsène d'Arzoval. Él presentó por primera vez ante la comunidad científica el concepto de gradiente térmico, pero si no es hasta 1930 cuando su alumno, el ingeniero George Cloud, consigue construir un prototipo OTEC en la bahía de Matanzas, Cuba, y logra generar cerca de 22 kilowatts. Esta planta fue destruida por un huracán durante las pruebas iniciales, pero logró funcionar durante unos días. Si se fijan ahí, en la imagen se puede ver cómo este ingeniero puede caber perfectamente dentro de la tubería que se necesita para instalar una planta OTEC. Después, en los 50, los ingenieros franceses intentaron nuevamente construir una planta, pero pues resultó demasiado costosa y ya no se construyó. La siguiente, por favor. Bien, actualmente existen 5 plantas operacionales en el mundo, las cuales se encuentran en Corea, en Japón y en Estados Unidos y en Francia. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar más de cómo funciona una planta. La planta aprovecha el gradiente o diferencia de temperatura que existe en el mar entre las aguas profundas, generalmente a 1000 metros, y las aguas superficiales.
Es preferible trabajar en áreas donde este gradiente térmico o diferencia de temperatura sea mayor a 20 grados para asegurar una mayor eficiencia de la planta. Por esta razón, países que están ubicados en las zonas tropicales cuentan con un mayor potencial de aprovechamiento. Existen dos principales configuraciones de la planta. La primera la llaman planta en tierra, onshore, por sus siglas en inglés. Este tipo de planta generalmente se encuentra ubicada en la costa y es adecuada para plantas que son menores a 50 megawatts. Esta tiene como ventaja que es resistente a los desastres naturales, sin embargo, la toma de agua fría queda muy lejos, entonces pues es necesario construir tuberías especializadas y obviamente a un mayor costo. La siguiente es la famosa sistemas flotantes. Estas generalmente se encuentran montadas sobre una plataforma o un barco en el cual la toma de agua fría es directa. Aquí se pueden ver, si está la tubería aquí, directamente pueden tomar el agua de las profundidades. Necesitamos largos cables de cobre para llevarle electricidad y necesitan estar ancladas. Estas pueden ser adecuadas para plantas mayores a 50 megawatts, pero pues, son susceptibles a desastres naturales. La siguiente, por favor. OTEC funciona a través del ciclo termodinámico Rankine y existen dos principales tipos de ciclo. El primero es el ciclo cerrado, en el cual el fluido de trabajo es un refrigerante de bajo punto de ebullición, generalmente se usa amoníaco. Y el otro es el ciclo abierto, en el que el fluido de trabajo es el agua de mar. Entonces, en general, una planta funciona de la siguiente manera. Primero entra el agua caliente de la superficie del mar para calentar un evaporador. En este evaporador, el fluido de trabajo, recuerden que si es abierto es el agua de mar, pero si es cerrado es otro tipo, se lleva vacío y ese vapor hace mover una turbina para generar energía eléctrica. Parte de esa agua, de ese evaporador, se le llama agua de mezcla. Suele regresarse al mar a una profundidad de 60 metros y 16 grados centígrados aproximadamente. Parte del vapor de la turbina se dirige a un condensador. Este condensador funciona cuando entra el agua fría de las profundidades, condensa este fluido de trabajo y vuelve a generar el ciclo. Si el ciclo es cerrado, entonces ese líquido se transporta a una bomba y regresa al evaporador. En estos ciclos podemos tener diferentes beneficios, aparte de electricidad. La siguiente, por favor. Dentro de los beneficios, por ejemplo, del ciclo cerrado es que generamos electricidad y agua profunda, pero si es abierto, generamos electricidad, agua profunda y agua potable. Entonces, por ejemplo, si nosotros construyéramos una planta de 100 megawatts, vamos a producir alrededor de 800,000 megawatts hora al año de electricidad. Aproximadamente unos 120 millones de litros de agua al año. Este tipo de agua también se puede utilizar para regadío. Estaríamos moviendo aproximadamente 4 kilómetros cúbicos de agua profunda al año, la cual se puede utilizar para acuacultura de algas, de fitoplancton, zooplancton, y también podemos usar el agua fría como sistemas de enfriamiento, como es el aire acondicionado. Estos podrían ahorrarte entre 75 a 85% de los costos de aire. Le puedes dar clic 2 veces, por favor. Ese tipo de plantas nos ayudarían a reemplazar 1.3 millones de barriles de petróleo y evitaría la generación de 800,000 toneladas de CO2. En la isla de Kumejima, Japón, han creado un nuevo mercado, el cual le llaman mercado de agua profunda, y pues es una pequeña isla en donde se han creado empleos, han mejorado la economía de la población, y estos se encargan de vender productos que generan de esta agua, o sea, como acuacultura, también
venden agua potable embotellada, en la cual la venden como agua de las profundidades y tienen un gran éxito. También se pueden obtener algunas sales que se usan para cosméticos. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva están algunas generalidades para entender un poquito de qué necesitamos para este tipo de plantas. Entonces, la eficiencia real actualmente de una planta OTEC es muy baja, es del 3%, pero esta funciona perfectamente con 1% de eficiencia. Su factor de capacidad es muy alto, es decir, que podemos contar con su funcionamiento 24/7 los 365 días del año. Necesitamos mover grandes cantidades de agua, o sea que por cada megawatt necesitamos mover 3 metros cúbicos por segundo de agua profunda y alrededor de 5 metros cúbicos por segundo de agua superficial. Este radio más o menos es de 1 a 1.5 y 2. La velocidad del agua por las tuberías tiene que ser de aproximadamente 2 metros por segundo. Un ejemplo, por ejemplo, para construir una planta de 50 megawatts, vamos a necesitar 16 módulos de megawatt brutos. Vamos a mover 138 metros cúbicos de agua fría y 265 metros cúbicos de agua superficial. La tubería de agua fría tiene que tener un diámetro de 8.7 metros. La de agua superficial de 10 metros su diámetro y la de agua de retorno de 12.3 metros. El cable submarino depende de dónde instalemos la planta, pero generalmente es de 10 a 15 kilómetros con un diámetro externo de 13 centímetros. La siguiente, por favor. Bueno, para hablar de zonas potenciales, voy a cederle la palabra a mi compañero Alejandro García Guante. Alejandro tuvo algunos problemas técnicos, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, vamos a saltar esta pequeña parte para continuar con los avances y desarrollo en México por Jessica Tobar. Adelante, Jessica. Hola, buenas tardes a todos. Voy a dividir la presentación en 3 partes principales. En la primera les voy a hablar sobre el prototipo OTEC en desarrollo. En la segunda les voy a hablar sobre unos avances en investigación de mis compañeros sobre impactos ambientales. Y en la tercera parte sobre un modelo estadístico para la temperatura de agua de fondo. Siguiente, por favor. Bueno, el prototipo OTEC se encuentra físicamente en las instalaciones de la Universidad del Caribe de Cancún y su nombre oficial es el que aparece ahí, OTEC CCMX 1 kilowatt eléctrico. Su nombre se deriva a sus características, que es un prototipo de planta OTEC de tipo ciclo cerrado, hecho en México y que otorga una potencia de 1 kilowatt eléctrico. En el diagrama pueden ver los componentes principales del sistema, que son 2 intercambiadores de calor, un tanque de almacenamiento, una bomba y una turbina. Además, al ser un prototipo a nivel laboratorio, cuenta con 2 sistemas auxiliares, el sistema de calentamiento del lado izquierdo y el sistema de enfriamiento del lado derecho. Esto es para simular la temperatura del agua superficial y el agua de fondo marino. Entonces, esta planta, al ser de tipo ciclo cerrado, necesita funcionar con un fluido de trabajo distinto al agua. Esta planta trabaja con R152A y este fluido fue elegido entre 50 posibles de acuerdo a sus características de seguridad, de impacto ambiental, de dimensionamiento de la planta y por cuestiones de eficiencia térmica. Las temperaturas de diseño son de 27 y 7 grados Celsius para el agua superficial y de fondo. Son temperaturas para el mar Caribe mexicano promedio, que se obtuvo en un estudio hecho por Bárcenas en 2014. La eficiencia de Carnot de este prototipo es de 6.66%, la eficiencia térmica es de 2.41% y los flujos de agua caliente son de 2.71 kilogramos sobre segundo
el del agua fría de 3.51 kilogramos por segundo y el del fluido de trabajo de 0.15 kilogramos por segundo. Siguiente, por favor. Esta es una animación 3D, si le puedes dar clic, del prototipo OTEC. Y se puede ver aquí, por ejemplo, la línea del agua fría de color azul, la línea del fluido de trabajo en color verde y la línea del agua caliente de color rojo. Actualmente se encuentran en funcionamiento ambos sistemas de calentamiento y se encuentran ya adquiridos todos los componentes de la parte de ciclo de Carnot, a excepción de la turbina. Más adelante les hablaré de este punto. Y además de todos estos instrumentos, pues se va a colocar instrumentos de control y medición para el control de flujo y el monitoreo general del sistema. Siguiente, por favor. Bueno, y estas son fotografías de cómo se encuentra actualmente el prototipo. Ahí pueden ver el sistema de calentamiento y el sistema de enfriamiento. Siguiente, entonces, por favor. Voy a retomar la parte de la turbina. Y la cosa es que esta turbina fue diseñada específicamente para las condiciones del Mar Caribe mexicano. Entonces, fue diseñada específicamente para que su velocidad rotacional alcanzara la necesaria para producir un kilowatt eléctrico en el generador sin la necesidad de añadir algún dispositivo extra. Tiene una eficiencia del 70% y estará hecha de aluminio. En la parte de abajo pueden ver el esquema 3D de la turbina que se utilizó para las simulaciones en ANSYS Fluent. Y en la parte de arriba pueden ver la impresión en 3D a escala de la turbina. El detalle de esto y lo que implicó un reto es que los productores comerciales de estas turbinas pues no fabrican una a esta escala. Entonces pues implica que pues se necesita encontrar un proveedor que la fabrique y pues eso lleva bastante tiempo. Ante esto, unos estudiantes de la universidad junto con un investigador propusieron acoplar la turbina de un turbocompresor al prototipo, ya que los turbocompresores son de fácil comercialización y pues han sido utilizados esta técnica para prototipos de energía por geotermia. Los estudiantes hicieron un análisis para la selección del turbocompresor de acuerdo a las características del prototipo. Siguiente, por favor. Y ya en la última parte les voy a hablar del análisis de sensibilidad del prototipo. Entonces se evaluó la eficiencia térmica y la diferencia de temperatura a lo largo de los distintos meses del año. Y se puede observar en la gráfica que la menor eficiencia térmica y la menor diferencia de temperatura se tienen en el mes de marzo y la mayor eficiencia y la mayor diferencia de temperatura se tiene en los meses de octubre. Cabe señalar que esta es como la diferencia de temperatura, pero en promedio de todo el Mar Caribe mexicano. Y actualmente se está trabajando en el análisis de sensibilidad, pero en los sitios potenciales ubicados en el Mar Caribe mexicano ya de manera puntual. También se está trabajando en la simulación numérica del evaporador de prototipo por un estudiante y con su investigador, y en el diseño de un sistema auxiliar de calentamiento para el prototipo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre un trabajo que hicieron mis compañeros el año pasado. Fue una evaluación de impacto ambiental de una planta OTEC de tipo ciclo abierto de 1 megawatt eléctrico. Cabe señalar que pues no estuve participando activamente en esta parte del proyecto, pero ellos escribieron un artículo que se encuentra en la página oficial del Semilla Océano y ahí pueden encontrar muchísima más información sobre este y por cuestiones del prototipo y del otro que han trabajado Paola y Guante también. Entonces ellos hicieron una evaluación de una planta que estaría ubicada en el polígono rojo que ven en la figura. Ese polígono tiene características de que cubre un área de 1096 metros cuadrados, tiene una profundidad de 400 metros y tiene un gradiente térmico de 18 grados Celsius. Bueno, la evaluación no solo, digamos, toma en cuenta los impactos negativos, sino también los impactos positivos. Y algunos que ellos encontraron, que ya comentó Paula, pues fueron la producción de energía
eléctrica, la producción de agua dulce, porque es una planta de ciclo abierto, y sistemas para enfriamiento de minerales y de otras sustancias. Siguiente, por favor. Ellos también identificaron unas actividades que pueden impactar negativamente en el medio y propusieron medidas de mitigación para ellos. La primera, por ejemplo, es el arrastre de nutrientes. Esto es porque cuando se extrae el agua del fondo marino, esta tiene distintas composiciones en cuanto a los químicos y los físicos. La parte química y física. Y como entonces que esa agua tiene que ser reinyectada, pero pues tiene características diferentes. Entonces, como medida de mitigación, ellos propusieron separar esta agua, o sea, utilizar el agua y los nutrientes por separado. Y, por ejemplo, en una planta de Corea utilizan estos dos productos para producir artículos de higiene personal. Otro impacto negativo que encontraron fue la redistribución de masas oceánicas. Esto es porque cuando el agua de mar pasa por los evaporadores el evaporador o el condensador, pues tiene una temperatura diferente a la cual fue tomada. Entonces, ellos proponen que en lugar de reinyectarla, se le dé un uso alternativo a esta agua de rechazo, como en acuicultura. Otro es el impacto por químicos antiincrustantes. Este químico se utiliza en el evaporador flash de las plantas de ciclo abierto, y como medida de mitigación, ellos propusieron tener un plan de manejo ambiental de manera que pues se haga menos probable el uso de estos químicos mediante un mantenimiento preventivo. Y por último tenemos la descarga de salmueras. Esto es que porque en el evaporador flash no todo el agua que entra logra cambiar de fase. Entonces nos queda un agua de rechazo que está muy concentrada en sales, que pues puede ser dañina. Entonces ellos proponen utilizar esta agua en desalinizadoras o en la reforestación de manglares. Siguiente, por favor. Unos chicos también el año pasado hicieron una investigación sobre los efectos oceanográficos por una biopluma de descarga. Es decir, si se toma el agua y se reinyecta, cuáles son los efectos en cuanto al desplazamiento de nutrientes que se pueden tener, e hicieron simulaciones en el programa CORMIC. Siguiente, por favor. Ya por último, bueno, Guante les va a platicar un poco más de esto, pero es muy importante para la selección de un sitio OTEC la identificación de una gran diferencia de temperatura. Entonces, hay productos que estiman la temperatura a nivel profundo, pero son productos globales y parecen estar limitados en una escala espacial. Entonces nos preguntamos si mediante un análisis estadístico nos preguntamos si podíamos aproximar mejor la temperatura a nivel fondo marino en el mar Caribe mexicano, y utilizamos para evaluar esta mejora los lances de una campaña sonográfica que se hizo el año pasado, en abril y mayo. Y bueno, los resultados fueron positivos por parte del modelo de temperatura. Comparamos con el producto N4 del programa Argo, el producto del World Ocean Atlas 2018 de la NOAA y del modelo HYCOM. Y en la gráfica pueden ver en negro la medición real, en rojo pueden ver la predicción que daba el modelo y en azul la predicción que daba el otro producto. Y de forma general, el modelo estadístico presentó ser 38% mejor o más exacto que estos productos en promedio. Y bueno, actualmente hay unos estudiantes trabajando en aplicación de técnicas de Machine Learning para extender este análisis estadístico, pero en la parte del Golfo y del Mar Caribe mexicano. Y bueno, de mi parte sería todo y los dejaría con Guante.
Bueno, muchas gracias, Jessica. Primero que nada, una disculpa, tenemos algunos problemas técnicos derivados de la lluvia. Se nos está cayendo el sistema se nos está yendo la luz, pero bueno, esperemos que ya no tengamos otro problema en estos momentos. Y bueno, como comentaron anteriormente, esta tecnología se puede implementar en México y vamos a platicar de las zonas potenciales. La siguiente, por favor. Debido a la situación geográfica que presenta nuestro país, tiene un potencial muy alto en esta tecnología. Vamos a platicar un poco acerca de las características que necesitan tener estas zonas para que se pueda implementar OTEC en México. Debido a que nuestros mares tienen diferentes características oceanográficas, debemos de contar con 5 puntos importantes. El primero, que la diferencia de temperatura entre las aguas de la zona superficial y profunda sea prioritariamente mayor o igual a 20 grados centígrados, debido a que con esto garantizamos una eficiencia energética que nos permita tener un buen ciclo de trabajo. La segunda, la distancia del punto de la línea de costa a la zona de toma de agua profunda debe de ser de máximo 10 kilómetros de distancia, debido a que si tenemos una distancia mayor, podemos tener muy seguramente pérdidas por transmisión de toda la potencia eléctrica que se pueda generar. La tercera, muy preferentemente estas áreas de interés deben de ser zonas con bajo riesgo por tormentas, depresiones o huracanes. En la zona, nosotros sabemos que México en el verano, tanto del lado del Golfo de México como del lado del Océano Pacífico, tenemos temporada de huracanes, y de esa manera tenemos que pensar en lugares donde tengamos una mayor protección o que no tengamos una gran incidencia de estos fenómenos naturales. La cuarta es que los centros poblacionales o las ciudades que estén dentro de esas zonas de interés estén muy cercanos a la red eléctrica. Esto simple y sencillamente es para mantener la electricidad de manera continua, por si la planta tuviera que entrar en un periodo de mantenimiento, puedan utilizar la red eléctrica nacional para seguir confiriendo la misma. Y por último, estas áreas no deben de ser restringidas o no deben de ser áreas naturales protegidas, puesto que la legislación ambiental prohíbe ciertas actividades en esos territorios. Sin embargo, en la Ley General de Equilibrio y Ecología de Protección al Ambiente no se cuenta con ningún tipo de apartado en el cual no se puedan utilizar estos sitios para utilización de proyectos de generación de energía. Sin embargo, debido a los problemas sociales derivados de proyectos de energía que se han dado en años pasados y que no han tomado en cuenta las comunidades, es mucho mejor tener un estudio a mayor profundidad cuando tenemos este tipo de problemas. La siguiente, por favor. Uno de los objetivos es definir más de cerca estas áreas geográficas para la implementación de esta tecnología. Derivado de las investigaciones que hemos hecho desde el 2010 a la fecha, hemos determinado 4 puntos de interés prioritario para OTEC en México. Uno de ellos es la parte sur del Golfo de California. Podemos hablar de sitios como La Paz o Cabo San Lucas. La zona de Bahía de Banderas en Jalisco, que puede ser la parte de donde está Puerto Vallarta, o la parte sur, que es Cabo Corrientes. Puerto Ángel, Oaxaca, en la zona sur-sureste del Pacífico mexicano. Y no solo sería Puerto Ángel, se ha visto que puede ser toda una vasta zona en esa parte, y la isla de Cozumel en el Mar Caribe. Y derivado de estas investigaciones que se han hecho a lo largo de 1930 a la fecha, se cuenta con bases de datos para determinar temperaturas en la columna de agua
y también la batimetría, que es muy importante para la determinación de dónde poner las tuberías y otros componentes de la planta. Entonces, en este caso, nosotros nos hemos enfocado a la serie de datos analizada en el World Ocean Atlas Database, que tiene datos desde 1955 al 2012, cuando se hizo esta investigación. Actualmente se tienen datos hasta 2018, para calcular cuál es la profundidad mínima a la cual podemos encontrar el diferencial térmico de 20 grados. Y derivado de esto, se encontraron 3 zonas donde la profundidad para tener este diferencial era menor a 600 metros. La siguiente, por favor. Aquí podemos observar las zonas potenciales en México. Tenemos los cuatro sitios prioritarios: el sur del Golfo de California, en la parte sur de la península, Bahía de Banderas, Puerto Ángel y la isla de Cozumel. La siguiente, por favor. Empezando con el sur del Golfo de California, tenemos Cabo San Lucas. Si nos damos cuenta, tenemos 2 líneas de gradiente de temperatura con respecto a la profundidad. La máxima profundidad a la cual tenemos acceso de datos es 1300 metros, y las 2 líneas son porque tenemos el contraste entre cómo se comporta la temperatura en el verano y cómo se comporta la temperatura en el invierno. Esos 2 extremos son importantes analizarlos para ver en qué punto podemos extraer agua fría para tener ese gradiente de temperatura. En este caso, en el Golfo de California, en la parte sur, en el verano podemos tener los 20 grados de diferencia a partir de los 800 metros de profundidad, pero en el invierno, debido a que la zona superficial tiene intrusión de la corriente de California, que es una corriente fría, el diferencial se acorta, y para volverlo a tener a 20 grados necesitamos tener toma de agua a 1300 metros de profundidad. Por esa razón, hemos indicado que si se implementa una planta OTEC en este lugar, solamente funcionaría durante 6 o 7 meses de todo el año, debido a esta intrusión de agua fría de la corriente de California. La siguiente, por favor. En la parte de Bahía de Banderas, si se dan cuenta en el mapa, tenemos aproximadamente unos 5 o 6 sitios. También es considerado tener a las Islas Marías como un punto prioritario. Sin embargo, vamos a platicar rápidamente de este sitio en particular. Si se pueden dar cuenta, en el verano podemos encontrar a los 300 metros de profundidad el gradiente de 20 grados, y en el invierno lo podemos encontrar a 500 metros. Esto es muy importante porque si nosotros tenemos el gradiente térmico a una profundidad cada vez menor, podemos abaratar los costos en cuanto a la implementación de las tuberías que son necesarias para la generación de la potencia eléctrica. En la parte sur-sureste del Pacífico tenemos a Puerto Ángel en Oaxaca, pero también, si se dan cuenta, pueden ser muchos de los puntos cercanos a esta comunidad, y además de que tenemos algunos otros puntos interesantes en el estado de Guerrero. Pero hablando de Puerto Ángel, lo que nos indican las investigaciones es que es el lugar que presenta las condiciones más favorables, debido a que el diferencial térmico lo podemos encontrar a partir de los 400 metros de manera permanente. Y si se dan cuenta, las líneas tanto de temperatura de verano como de invierno prácticamente no son tan distintas, son muy similares en cuanto al comportamiento. Por esa razón, este punto es uno de los más importantes para nosotros, además de que es una zona que tiene una muy baja frecuencia de huracanes.
el último que se registró fue en 1997. La siguiente, por favor. Y por último tenemos a la isla de Cozumel, en el Mar Caribe, que presenta un diferencial térmico permanente a partir de los 600 metros de profundidad a lo largo del año, pero tiene otro tipo de inconvenientes de los cuales vamos a platicar en un momento más. Si se dan cuenta, en la línea de temperatura tiene el mismo comportamiento muy similar al de Puerto Ángel, donde tanto el gradiente en verano como en el invierno es muy similar. La siguiente, por favor. Como conclusiones podemos tener las siguientes. La primera es que de una vez teniendo estos sitios prioritarios a nivel de diferencial de temperatura, hay que precisar su batimetría para definir las posiciones de estas posibles plantas OTEC, si pueden ser onshore, si pueden ser offshore, si la tubería tiene que llegar a 1000 metros, si tiene que llegar a 400, si tiene que llegar a 800, ver cómo es, disculpen, la turbulencia de las aguas en esos lugares, si es muy turbulenta, si no lo es. Muchas de estas consideraciones son importantes para la estabilidad de la planta y la vida útil de la misma. En Puerto Ángel, como yo les comentaba anteriormente, para nosotros es el sitio más favorable debido a que mantiene el diferencial térmico por encima de los 20 grados a partir de 400 metros cercanos a la costa. Es además un centro poblacional que tiene conexión a la red eléctrica nacional. Nosotros habíamos investigado que la subestación eléctrica estaba en la zona de Cuatode, cerca de San Isidro, una comunidad que está como a unos 15, 20 kilómetros de San Pedro Pochutla, que es la cabecera municipal, pero actualmente hay una subestación eléctrica en Pochutla, por lo tanto, esa distancia se ha cortado bastante y entonces este punto es importante debido a que ya tenemos un nodo eléctrico mucho más cercano para poderlo conectar a la planta OTEC si ésta se llega a construir ahí. Además de que, como les decía, presenta un bajo riesgo por huracanes y tormentas tropicales. Y nada más en este punto de detallar que aunque en 1997 fue el último huracán registrado en ese lugar, tuvieron que pasar 55 años para que se presentara un fenómeno de estos en ese lugar. Por otra parte, Bahía de Banderas es un sitio muy favorable porque tiene el gradiente térmico a unos 600 metros de profundidad, pero el inconveniente que presenta es que es una zona de alta incidencia de huracanes y que además presenta en su cercanía áreas naturales protegidas, como la de Cabo Corrientes precisamente. En Cozumel, a pesar de que tenemos la diferencia de temperatura favorable a los 600 metros, es un sitio que, además de que es una zona de alto riesgo de huracanes, presenta demasiadas áreas naturales protegidas y además es una zona turística, por lo tanto ahí pudiéramos tener algunos problemas con la comunidad. Y por último, en el sur del Golfo de California tenemos un diferencial térmico estacional, el más importante es en el verano, y a pesar de que es un sitio muy importante porque, como comentó mi compañera Paola, con la planta OTEC se puede generar tanto electricidad como agua potable y aire acondicionado, y son necesidades muy importantes en estas zonas costeras de México. Es un sitio con un muy alto riesgo de huracanes, tiene muchas áreas naturales protegidas, y eso, a pesar de que pudiéramos subsanar todas sus necesidades con la planta OTEC, pues es un punto que debe de analizarse con cuidado. La siguiente, por favor. Y bueno, con esto yo termino y podemos pasar a la sesión de preguntas. Muchas gracias por su atención a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Quieres contestar tú, Jessy, o me dejas contestar a mí? Contesta y luego veo que puedo complementar. Perfecto. Para nuestro amigo y compañero Juanito, un saludo. Yo creo que el reto que ahorita es prioritario, al menos para nosotros que trabajamos gradiente térmico, pues ya es tener una definición de las áreas
de interés y después de eso trabajar en la que nosotros consideremos que es la mejor para ya no sobreestudiar más el fenómeno. Pienso yo que en México y nosotros como tal ya tenemos mucha información de lo que México puede presentarnos en este sentido de ir por todo, de escoger el mejor lugar que nosotros consideremos el ideal y empezar a trabajar desde ahí. No sé si Jessie quiera complementar algo más. Bueno, remarcar que es muy importante la parte de difusión de esta tecnología, por lo mismo que mencionaba Guante, que pues la gente tiene que saber qué beneficios pueden traer, qué problemas puede traer para que, digamos, estemos familiarizados y podamos tomar una decisión más concreta sobre los sitios que podemos utilizar para aprovechar esta tecnología. Entonces yo diría que los retos son en la parte de que se dé a conocer esta tecnología, tanto en la sociedad como en la parte gubernamental. Mira, actualmente tenemos una base de datos muy robusta, que es la base del sistema de monitoreo marítimo, que es de la Conavio. Tiene datos de temperatura anuales, mensuales y diarios, que son los importantes en este caso, porque al tener temperaturas diarias podemos hablar de operaciones de la planta como tal. Sin embargo, el punto débil de esta base de datos es que no cuenta con datos de temperatura en zona intermedia ni en zona profunda. Por lo tanto, yo pienso que uno de los retos importantes al ya tener un área de interés para trabajar es hacer prácticamente muestreo de datos de temperatura para robustecer esta base de datos. Yo creo que ese sería el reto, tener los datos, la mayor cantidad de datos posibles de toda la columna de agua, para de esa manera elegir la zona que pudiéramos considerar la más ideal. Eso es lo que yo pudiera comentar en este caso. Bueno, en este caso no habría que ver varias situaciones. La primera sería qué tanto interés realmente tienen los inversores en dar el dinero para tener una planta OTKI. Lo que hemos comentado nosotros es que al menos en México se ve un poco difícil el hecho de que se puedan implementar plantas en lugares donde la infraestructura es prácticamente nula o es muy pobre. Más bien, en este sentido, tendríamos que pensar en zonas donde la infraestructura permite este tipo de instalaciones. Una de ellas es Cabo San Lucas y la otra es Puerto Vallarta, ¿no? En ese sentido, no sé si se pudiera considerar un proyecto donde los inversores pues también pudieran tener algún tipo de ganancia, que eso es lo que realmente van a buscar. Pudiéramos tener esa planta en una zona poco desarrollada. Yo pienso que ahí lo que va a pasar es que le van a pedir posiblemente al gobierno federal que haga las obras de infraestructura y ellos simplemente montar la planta OTEC como tal. No sé si Jessie tenga algo que mencionar. Pues quizás los inversores estén interesados, aparte de la producción energética, quizás en la parte de la producción de agua potable que se tiene con una planta OTEC de ciclo abierto. Entonces tal vez podría ir también en ese sentido. Pues en este caso, toda ayuda de los estudiantes, bienvenida sea. El Centro Mexicano de Innovación en Energía Oceánica
pues requiere de todo el talento que pudiéramos tener a disposición en todo lo que es el país y también en el extranjero. Y para poder llegar a estos proyectos, en la página de internet del CEMIE-Océano está el directorio. Es cuestión de escribirle un correo al doctor Rodolfo Silva Casarín, que es nuestro líder responsable técnico, y él con todo gusto te va a recibir y te planteará cuáles son las posibilidades de acuerdo a lo que tú quieras. O sea, no hay ningún problema. Exactamente, pues como comentaba el doctor Rodolfo en su conferencia pasada, pues lo importante aquí es que México comience a pues, ser productor, ¿no? de talento y de tecnología, de investigadores. Entonces, pues si por ejemplo, si te interesó gradiente térmico, yo diría que nos podrías escribir y te podemos, digamos, como encaminar pues, con quién te puedes dirigir para ya tener una relación más formal dentro del CEMIE-Océano. Nos están comentando que el moderador no se está escuchando. Para todos aquellos que han estado mandando sus preguntas, las vamos a resolver en su momento, no se preocupen. No sé si haya más dudas. Pues me parece que sería todo. Entonces, si te parece, cerramos el webinar. ¿Sí? Bueno, agradecer nuevamente la presencia de todos, su pregunta, su interés por el tema, e invitarlos a la siguiente sesión, la siguiente semana. Me parece que va a ser de gradiente salino. Y pues muchas gracias a todos. Esperemos que les haya gustado la presentación a pesar de los problemas técnicos. Bueno, y nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.